La ciencia en principio nos dice que no es posible caminar sobre el agua, que ningún animal debería ser capaz de hacerlo, pero la naturaleza siempre encuentra formas de saltarse estas normas. De hecho, existen múltiples diseños de muchas especies diferentes que de una u otra forma son capaces de hacerlo. En esta ocasión nos centraremos tan solo en unos cuantos que son capaces de resumir y definir muy bien los fundamentos básicos de esta conducta. Salud, damas y caballeras, bienvenidos al Holocrón de Caldas. Nuestro primer caso es el de este hemíptero o insecto chupador. Pertenece a la familia Guerridae y como tal es un depredador. Pasan su vida patinando sobre cuerpos de agua relativamente tranquilos, en busca de otros insectos menos afortunados que hayan quedado atrapados en la superficie del agua, para luego lanzarse sobre ellos e inyectarles sus jugos gástricos y chuparlos como si fueran sorbetes. Estos animales, que en promedio miden 1 centímetro, son capaces de caminar, o más bien patinar sobre la superficie del agua a velocidades máximas de 150 centímetros por segundo, gracias a la tensión superficial. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta es la representación de una molécula de agua, compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Es polar, es decir, una parte de la misma tiene carga negativa, el átomo de oxígeno, y otra una carga positiva, los 2 átomos de hidrógeno. Y como cargas opuestas se atraen, todas las moléculas de agua se van a atraer un poco entre sí. En el caso de las moléculas que están completamente rodeadas de agua, la suma de las fuerzas a las que se ven sometidas es igual a 0. Es decir, como están siendo jaladas en todas direcciones, todos esos jalonazos se cancelan mutuamente y es como si nadie las estuviese jalando en ninguna dirección particular. Sin embargo, no pasa lo mismo con las moléculas de la superficie. No hay nada que las jale hacia arriba, por lo cual van a tender más a ser jaladas hacia el interior y hacia las otras moléculas de la superficie, generando una cohesión entre estas partículas y haciendo que sea un poco más difícil romper los enlaces que las unen. Por lo cual, la superficie se comporta hasta cierto punto como una superficie elástica que se resiste un poco a romperse. Esto es la tensión superficial. Ahora, si quieres que esta fuerza te sostenga como al insecto patinador, tienes que tener en cuenta esta fórmula. Siendo m la masa corporal, g la gravedad, sigma la tensión superficial y p el perímetro de contacto con el agua, es decir, el tamaño del contorno del animal que está en contacto con el agua, en este caso solo las patas. Si mc se mantiene por debajo de 1, entonces la tensión superficial será capaz de mantener tu peso. Si el valor llega a ser superior, la superficie se rompe y te hundes. Fácil. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos m? Es decir, la masa o, para fines prácticos, el peso del animal. Pues que el valor de mc crecerá y llegará a un punto en el que será superior a 1. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Ya que tanto la gravedad como la tensión superficial son valores constantes, lo único que nos quedaría para compensar la ecuación es el perímetro de contacto con el agua. Para mantener mc por debajo de 1, si incrementamos la masa, también tendríamos que incrementar la zona de contacto, lo que en este caso implicaría aumentar la longitud de las patas. Así es como especies de mayor tamaño son capaces de seguir patinando sobre el agua a pesar de su peso, llegando al caso extremo de Gigantometra gigas, la especie más grande de la familia Guerridae, que con sus 20 centímetros aún es capaz de patinar sobre el agua. Sin embargo, es necesario algo más. Tanto el cuerpo como las patas de estos insectos están recubiertos por pelos impermeables. De no ser así, la misma polaridad del agua encargada de mantener la tensión superficial haría que estas moléculas se vieran atraídas a la superficie del insecto y empaparan sus patas, haciendo que éstas atravesaran la capa superficial del líquido y el insecto se hundiera.
Hago un pequeño paréntesis aquí para mencionar que si quieren saber un poco más a profundidad sobre cómo funciona el tema de la impermeabilidad de las patas de estos insectos, tienen un video de Size Matters muy interesante hablando sobre este tema y otros relacionados con nanociencia. Les dejo el link en la descripción de este video. Existe otro tipo de animales caminadores sobre aguas cuyo valor de MC está por encima de 1. Pesan demasiado como para que la tensión superficial pueda de alguna forma llegar a sostenerlos. Tal es el caso del basilisco o reptil Jesucristo, cuyo peso promedio es de 60 gramos. Mientras que los insectos patinadores se valen de su ventaja para cazar pobres víctimas del agua, los reptiles del género Basiliscus la utilizan para escapar, atravesando arroyos corriendo a 2 patas. El truco para ellos está en mantenerse por encima del agua gracias a la fuerza de empuje ascendente generada con sus patas. Podría decirles esto sin más, pero vamos a profundizar un poco. Analicemos la marcha del basilisco detenidamente. Tomaremos una secuencia de imágenes que representan los movimientos que hace una pata durante el ciclo de un paso completo. El paso del basilisco se divide en 3 partes, las cuales son similares al movimiento de los brazos de los nadadores en estilo libre. La primera la podríamos llamar golpeo, en la que la pata golpea el agua e imprime fuerza hacia abajo, generando gran parte del impulso ascendente que necesita el animal para mantenerse a flote. Recuerden, la tercera ley de Newton: una acción en una dirección genera una reacción en el sentido contrario. La siguiente fase es el empuje, en el que la pata realiza un empuje principalmente hacia atrás, generando así el impulso necesario para avanzar hacia adelante y otro poco de impulso ascendente también. Finalmente tenemos la recuperación, que es el movimiento en el que la pata sale del agua. Esta fase es especialmente crítica, ya que es aquí donde se puede perder todo el impulso generado en las anteriores fases. Aquí es donde está el truco del basilisco. Cuando la pata entra en el agua, lo hace tan rápido que genera una cavidad de aire. Durante la fase de recuperación, el basilisco aprovecha esta cavidad para sacar el pie antes de que se cierre, es decir, en menos de 68 milisegundos. Si el basilisco no es lo suficientemente rápido y el agua colapsa sobre su pata, por el efecto de la resistencia, el agua jalará la pata hacia abajo, haciendo que la fuerza necesaria para sacarla sea mayor que el impulso que se generó en las anteriores fases para mantenerse a flote, haciendo que el animal se hunda. Para que un humano promedio de 80 kilos pudiera hacer esto, tendría que ejercer un impulso ascendente de 204 newtons. Este es el equivalente a ejercer una fuerza 15 veces mayor que la fuerza máxima producida por un humano promedio corriendo cuesta arriba. Existe un tercer grupo de animales capaces de desplazarse por encima del agua. ¿Sabes qué te digo yo de todas esas leyes físicas? Que me las paso Aquí no sé muy bien qué decir, la verdad. No hay ningún truco especial detrás de esto, más allá de la potencia misma. Son animales lo suficientemente pequeños y con una potencia de salto lo suficientemente fuerte como para no solo mantenerse por encima de la superficie del agua, sino también saltar sobre la misma. Tal es el caso de la rana Litoria meidiana, un pequeño anfibio australiano de no más de 2 centímetros, que vive entre las rocas de zonas inundables. O el aún más extremo grillo topo pigmeo, Sia capensis, un insecto de no más de 6 milímetros y 8 miligramos que, para escapar de los feroces y veloces escarabajos tigre, utiliza sus potentes patas traseras, las cuales siempre están recogidas y no les sirven para caminar, como un sistema especial de eyección. Aparte de la potencia misma del salto, una serie de pequeñas paletas en sus patas traseras les ayudan a propulsarse, extendiéndose en el instante justo del salto para después plegarse rápidamente, reduciendo así la resistencia de la pata en el agua en el momento en el que ésta sale del agua.
similar a lo que pasa con las patas de los basiliscos. La velocidad de despegue de este salto es de unos 5.4 metros por segundo. Este animal se ve sometido a una fuerza de aceleración de 306 G. Para que se hagan una idea, un piloto de caza moderno resiste unas 9 G en vuelo. Y si bien es cierto que a esta escala de tamaño las fuerzas se sienten de una forma diferente, aún sigue siendo demasiado. Hay un cuarto caso que merece una mención especial. Un animal que puede hacer todo lo que vimos anteriormente. Una auténtica maestra del agua que utiliza todas las técnicas y trucos físicos que hemos mencionado con anterioridad. La araña pescadora Dolomedes tritón. Aparte de patinar de forma similar a como lo hace el insecto patinador, también puede galopar sobre el agua, siguiendo los mismos principios que el basilisco. Se empuja con fuerza contra el agua y saca sus patas antes de que las cavidades de aire generadas se cierren. Incluso también puede saltar desde la superficie del agua. Y, si por algún casual se llegara a hundir, no importa mucho, la verdad. Esta araña puede aguantar hasta 1 hora bajo el agua. Es como el Aquaman del mundo arácnido. Oye, ¿Qué? ¿te das cuenta de que de todos los animales que mencionas en el video, ninguno en realidad camina sobre el agua? Tu intención es fastidiarme la existencia, ¿verdad?